gente. Ahí cuando tú estás esperando que salga el sol, se prolongan los días nublados. Y hay que tener paciencia y esperar, esperar. Le sucedió a aquel siervo que estaban también en la historia de Elías, donde estaba el pueblo desesperado por la falta de ¿qué? De lluvia, y la gente estaba pidiendo lluvia porque la tierra estaba seca, porque no había resultados, y es exactamente lo que está viviendo José en la paciencia, es la sequedad, es la falta de resultados, y ahí se encuentra, y el profeta tenía un sueño, tenía una visión. Dios le dio una palabra al profeta Elías y le dijo que iba a llover. ¿Por qué? Porque él le pidió que lloviera. Él le pidió que lloviera. Y hay muchas veces tú y yo vamos a orar y le vamos a pedir a Dios cosas y no es que Dios diga no, es que Dios dice todavía no. Escúcheme por favor, no es un no, es todavía un no. O sea, no es no, lo voy a hacer, pero no va a ser cuando tú quieras, porque quiero enseñarte una lección. ¿Cómo podemos nosotros enseñar a los demás paciencia cuando nosotros no hemos aprendido paciencia? ¿Ok? José se encuentra en esa situación y Elías me impresiona porque todos estaban desesperados por la lluvia. Y Dios le mostró a Elías, es un sueño, le dio un sueño que iba a regresar la lluvia, ¿ok? ¿Qué sucedió cuando Elías le comunica esto a su siervo? Le dice, va a llover, y dice, desciende para ver si ves por ahí alguna nube. ¿Qué pasó? Descendió el siervo y ¿qué? Regresó y dijo, yo no veo nada. Yo no veo nada, yo no veo nada. Dice, ve otra vez. Y volvió y yo no veo nada, y yo no veo nada. Pero Elías tenía una promesa, Elías tenía un sueño, Elías se le había dado un destino ya que venía la bendición. Y así tuvo que aprender paciencia Elías porque creyó. Lo mismo le pasó a Pablo cuando se encontraban en naufragio. Toda la gente había perdido la esperanza de vivir, la esperanza de que esto se solucione, la esperanza de que Dios me dé un trabajo, de que Dios haga detener el virus del enojo, de la frustración, del resentimiento. ¿Sí te das cuenta? Entonces, ¿qué sucede? Que ahí es donde Dios nos enseña a esperar, a esperar, a esperar. Y aunque no es cómodo, es lo necesario. Escucha, hay momentos donde la paciencia es incómoda, pero es necesaria. Es incómodo, pero es necesario. Pero se mantuvo aferrado. ¿Y sabes qué dijo Pablo? Le dijo, no pierdan la esperanza al Dios que yo conozco. Di conmigo, al Dios que yo conozco. Al Dios que yo conozco se me apareció anoche, ¿por qué no en el día? Porque la noche representa la dificultad y el problema. Anoche se me apareció al Dios al quien yo creo y a quien yo conozco. Y Él me dijo que nadie de los que está aquí va a perder la vida. Y yo vengo a decirte esta tarde, no importa cuán oscuro sientas tu tiempo, y aunque te sientas en alta mar, y aunque la impaciencia quiera venir a ti, yo vengo a decirte en esta tarde que no vas a terminar mal. Tú vas a terminar donde Dios dijo que termines, pero te quiere dar una enseñanza, y quiere darme una enseñanza en medio de la túnica de la paciencia. Qué difícil es agarrar esta enseñanza, porque nos gusta que nos agiten las emociones y que nos digan la bendición de Dios, pero que no nos digan los procesos de Dios. Los procesos son dolorosos, pero son necesarios para desarrollar el carácter que Dios quiere que tengamos para el momento que nos coloque donde Él tiene preparado para nosotros. Pero ¿qué crees que sucedió? La gente se puede olvidar de ti en los tiempos de paciencia, pero Dios no se ha olvidado. Dice que entonces Dios dijo, ok, ahora le voy a dar un sueño a Faraón.
¿ok? Le da un sueño a Faraón y se levantó igual Faraón, preocupado, pensativo, y lo vio el copero y le dijo, ¿qué le pasa, mi señor? ¿Qué le pasa? ¿No se te hace familiar esta escena? Que en un momento tú te encontraste ahí, tú conoces la cara de la preocupación, la cara de la impaciencia, ¿no? Y ahí lo vio, y ahí fue cuando Dios le reveló, dijo, ¿te acuerdas? Acuérdate de José, él te lo reveló a ti, dijo, en la cárcel del rey, en tu cárcel, hay una persona que interpretó el sueño que tú me ibas a restituir. Ve y sácalo, ve y sácalo. Cuando él manda a sacarlo, quiere decir el tiempo de la espera terminó. Dios va a mandar en el momento que Él sea preciso a recordarle a la gente que te abandonó, a la gente que no te consideró, Dios las va a despertar para que vayan y den la orden de que es el tiempo de tu salida. Y yo quiero decirte en esta tarde algo. Dios me ha enviado para decirte que es tiempo de la salida, de la prueba y de la dificultad, que Dios está planeando algo que te va a empujar hacia el destino, hacia la meta, hacia el cumplimiento de la promesa que Dios tiene para ti. Pero no podemos desechar nosotros la túnica de la paciencia. No podemos nosotros solamente, dijo Job, recibiremos solamente las cosas buenas de Dios, pero las malas no las recibiremos. Y no es que Dios dé cosas malas, Dios permite cosas difíciles, pero también tenemos que recibirlas. ¿Por qué? Porque entonces no apreciaríamos si seríamos solamente hijos oportunistas, solamente recibir lo que nos gusta, pero no lo que necesitamos. Y nuestro Padre que está formando hijos con un carácter conforme a su Hijo amado, tienen que pasar por el mismo proceso que pasó su Hijo, el prototipo de nosotros. Estas 4 vestiduras, y voy a terminar con la última, pero estas 4 túnicas se las puso Jesucristo también. Jesucristo es el favorecido de Dios, pero Jesucristo también tuvo que pasar por la prueba. ¿Te acuerdas en el desierto? Ahí se tuvo que poner la túnica. ¿Te acuerdas del monte de la calavera? Ahí se tuvo que poner la túnica de la paciencia para después entrar al trono del cielo como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Ahora, ¿qué vemos eso? Eso es en el Hijo de Dios. Pero en José, su tiempo de espera había terminado. Mandan traerlo para que venga al palacio, ¿ok? Y lo último, la vestidura de gobernante, la vestidura de gobernante. Mira lo que dice Génesis 41, del 47 al 42. Dice, a Faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Entonces el Faraón preguntó a sus siervos, ¿podremos encontrar una persona así, dice, en quien repose el Espíritu de Dios? Luego dijo a Josué, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más completamente sabio que tú, dice, quedarse a cargo de mi palacio y de todo mi pueblo, cumpliendo tus órdenes. Dice, solo respecto al trono, que yo tendré más autoridad sobre ti. Así que Faraón dijo a José, mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. Y de inmediato el Faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino, ¿ok? Y le pusieran un collar de oro en el cuello. Hizo que lo vistieran de vestiduras de lino fino. Ahora, si te das cuenta, ok,
ya pasó el tiempo de la interpretación. ¿Se acuerdan del tiempo de la interpretación que iban a venir? 7 años de prosperidad, pero después 7 años de prueba. Escucha, Dios siempre trae la bendición primero y después la escasez. Pero después de la escasez viene la promoción. Viene la promoción. Estamos hablando de un hombre que ha estado viviendo una vida de esclavitud, de servidumbre, ¿ok? Entonces cuando interpreta, Dios lo conecta con su parada final. Di conmigo, con mi parada final. Lo conecta con su parada final. Entonces cuando interpreta el sueño dicen, necesitamos una persona que tenga la capacidad para poder, ¿qué? Liderarnos en este periodo difícil. Él les dijo eso, tiene que buscar a alguien para que administre la prosperidad para el tiempo de ¿qué? De la escasez. Esto es importante, que la bendición, no estamos hablando de lo monetario. La bendición, cuando tú pasas una buena temporada de relación o de bienestar o de refrigerio, tienes que acumular eso para que cuando vengan las crisis, saques de esas experiencias, saques de eso, ser buenos mayordomos. Hemos fallado como mayordomos, nos gastamos la felicidad en el momento de la felicidad, pero en el momento del problema no hay de dónde sacar. Y Dios quiere enseñarnos algo en esto, a ti y a mí, que cuando Él te pone en el trono, cuando Él te pone en la promoción, tú ya estás preparado para ser un buen mayordomo de todo lo que Dios ha dado. Eso fue lo que sucedió en este lugar. Él dijo, busquen a alguien, y dijeron, tú eres la persona más capacitada. No era la persona más capacitada de acuerdo al hombre, era la persona que Dios había estado preparando desde que le dio el sueño para traerlo y colocarlo en un imperio como el egipcio. ¿Por qué? Porque iba a venir sobre la tierra una gran hambruna, y no solamente Egipto iba a experimentar las consecuencias, sino también todos los pueblos alrededor. Y fue así como llegó el pueblo de Dios a Egipto. Llegó primero como a un lugar de bendición para preservar la vida. Escucha, la promoción de Dios, los planes de Dios no son para que tú y yo vivamos cómodamente y para que vivamos egoístamente. Todo lo que Dios permitió que pasaras, esas túnicas que te pusiste, fue para que al final te colocara la túnica de la gobernación, y es para que tú sepas distribuir a toda la gente lo necesario, incluyendo, apúntalo, el perdón y la gracia. No solamente los recursos, sino ¿qué hizo? Hizo los grandes graneros, ¿verdad, Raúl? Hizo los grandes graneros, puso todo el grano para todo eso. Pero recuerda que sus hermanos lo habían vendido y lo habían ofendido y habían venido a comprar comida también. Y no solamente ellos, sino muchos otros pueblos. Y cuando Dios te pone esa vestidura, es para que tú seas generoso con los que están en necesidad. Esto de pasar a ser gobernante, Dios te pone en una posición de autoridad, en una posición de prestigio, en una posición alta, para que lo que pone en las manos Dios lo des de gracia, así como de gracia tú lo recibiste. Conozco gente que Dios la ha bendecido y creen que la bendición solamente es para ellos, porque no extienden la mano para bendecir a otro, y quiere decir que nunca aprendieron el corazón dadivoso y generoso de Dios. Si te das cuenta que le dio favor Dios a José una y otra, y le dio favor a través de su padre, le dio favor a través de Potifar, le dio favor a través del carcelero, y ahora le está dando favor a través de ¿quién? Del gobernante principal de Egipto. Ahora, ¿para qué? Para que él lo distribuyera con los demás que estaban en necesidad. No te olvides de los necesitados, porque un día tú estuviste necesitado. Y traer esa túnica de lino fino, de prestigio, de gobernante, no es para sentirnos superior a los demás, no es para ser vanagloriosos, no es para ser egoístas, es para ser dadivosos, para dar de gracia lo que de gracia
haber recibido el gobernante divino Jesús, que pasó todo el proceso que te acabo de decir. ¿Sabes qué hizo con todo lo que le pertenecía como herencia? Lo compartió contigo y conmigo. ¿Cuántos discípulos de Jesús sabemos aquí? Los discípulos hacen lo mismo que su maestro. No solamente enseñan lo mismo, viven también con su maestro y hacen lo que su maestro. Yo le decía a Raúl y a Eugenia estos días, tengo un problema, estoy terminando, tengo un problema con los términos que usamos nosotros para la iglesia. Todo se nos ha salido en un momento decirle a alguien soy cristiano, ¿verdad que sí? Y la palabra cristiano es un título, ¿ok? Es un título, ¿ok? No es una persona, es un título, ¿ok? Y también muchas veces es fácil decir soy cristiano porque llevamos un rótulo soy cristiano. Otro es ser creyente porque me congrego, voy, soy partícipe de las reuniones el domingo, en la semana, dependiendo. Soy un creyente, ¿qué crees? El diablo también cree y tiembla, ¿ok? Entonces creyente no es suficiente y la palabra cristiana fue dada por los de afuera hacia el pueblo de Dios. No fue algo que Jesús le dio a sus seguidores. Fue alguien que la gente de afuera le dio a la iglesia y los llamaron por primera vez cristianos. Pero no fue un título que les dio Jesucristo a sus seguidores, ni tampoco nos mandó vayan y hagan creyentes a todas las naciones. Tampoco dijo vayan y hagan cristianos. Él dijo vayan y hagan discípulos de Cristo. ¿Por qué quiero cerrar con esto? Porque un discípulo es lo que su maestro es. Vive como su maestro vivió y hace lo que su maestro hizo. Y José hace completamente lo que Dios le impartió a él. Dio lo que él vivió. Se resistió a la tentación, se resistió al orgullo y a la venganza en contra de sus hermanos. Cuando tú estás con las vestiduras de gobernante, esas son para perdonar a la gente, esos son para dar gracia abundante, para ser misericordiosos con ellos y para extender tu mano para levantar a los caídos. En eso consiste la promoción, el destino de Dios. Si tú dices, Jesús dijo, la unción de Dios está sobre mí para sanar los corazones quebrantados, para libertar a los cautivos, para dar buenas noticias, para anunciar el año agradable del jubileo, del perdón, para darle vista a los ciegos. Para eso es la vestidura de gobernante. Cuando vio José a sus hermanos, los miró con compasión. Y cuando Dios te ha mirado a ti y a mí con compasión y nos ha extendido su misericordia y su gracia, es lo mismo que tenemos que hacer cuando estemos nosotros en el destino donde Dios nos puso. Dios nos predestinó para ser una extensión de su amor y de su gracia para con los demás. Estas 4 vestiduras, ¿qué nos enseñan? La historia de José nos revela el proceso de Dios de la promesa al cumplimiento. No podemos ignorar, no podemos evadir, no podemos tomar camino, atajos hacia algo que Dios ya diseñó. Y a José ya lo tenía diseñado Dios antes de la fundación del mundo, para hacer de su vida una historia que pudiera ilustrarnos a nosotros el proceso que nosotros vamos a vivir en esta tierra. Escucha, en este mundo tendréis aflicción, pero no temas, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Y Dios venció todas las adversidades que José tuvo que pasar, para que en el momento que lo puso en el podio, sabía que iba a tener el carácter paciente,
misericordioso, perdonador, porque había pasado la prueba. Esto es para lo que Dios nos está preparando a ti y a mí. No saques conclusiones de tus procesos dolorosos. Saca las mejores lecciones de Dios, porque te está encaminando a tu destino y a tus sueños y al cumplimiento de tus promesas. Dios te bendiga y espero que esta palabra haya dejado una semillita que lleve fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Eres bendecido, eres favorecido para que favorezcas a otros. Dios te bendiga. Dios te bendiga.